Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Llevamos toda la semana y toda la semana pasada con un suceso que verdaderamente nos sobrecoge a todos. Esa noticia que empezó a llegar a la actualidad de puntillas. Este cura que en el colegio Highland, el Encinar de la Moraleja, este cura, este capellán llamado Marcelino, perteneciente a los Legionarios de Cristo, o cuando menos ya saben que besó el cadáver del fundador, un verdadero hijo de Satanás, por cierto. Curioso que besara su cadáver, el cadáver de Marcial Macial, creo que se llamaba. Ya saben que no me gusta pronunciar el nombre de este individuo, que vamos, que no lo digo yo, que fue Benedicto XVI quien le puso las peras al cuarto al individuo antes de morir, y este capellán, pues bueno, besó su cadáver. En cualquier caso, todo empezó con la denuncia de unas niñas a sus padres, unas niñas, les voy a recordar, de 6 años. El colegio defendió a capa y espada al cura Marcelino. Desde aquí yo les conté que llevaban 10 años recibiendo toquecitos de atención. Yo no digo denuncias, pero sí toquecitos de atención. Este colegio que se pasó por el Arco del Triunfo cada uno de esos toques y iniciaron una defensa a ultranza de este capellán, que además se llevaba a las niñas de campamento, en fin, que se lo pusieron en bandeja. También quiero recordarles, por hacer un resumen de toda esta semana, que una de las profesoras a las cuales las niñas refirió estos tocamientos, la profesora lo que hizo fue quitarle importancia, decirle, bueno, no te acerques a él. Pero oiga, ¿usted en qué país vivimos? ¿Pero esto qué es? El caso es que finalmente ayer, porque todo esto los padres tienen que pasar por la humillación de que se pusiera en tela de juicio el relato de sus hijas, que no eran una, eran 6 niñas de 6 años. Finalmente ayer les contaba que, hombre, por fin alguien iba a dimitir en este país. No es el presidente del gobierno, ya lo lamento yo, pero es el director del Highland, el Encinar de la Moraleja, que decía que lo sentía, hombre, tarde piace, diría yo. Y hoy dirán ustedes, bueno, todo esto ya nos lo has contado. Sí, pero es que la noticia de hoy es más sobrecogedora todavía, si cabe. Una de las niñas que cuenta a su madre esta circunstancia, la madre observó gotas de sangre en la ropa interior de su hija. Insisto, su hija de 6 años. Mónica Matresca, muy buenas noches, una de nuestras invitadas en el día de hoy, mujer y madre. La verdad es que esto tiene que ser un shock, ver gotas de sangre en la ropa interior de tu hija de 6 años. Sobre todo, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bienvenida, querida. Es un caso estremecedor, horrible. Yo, como mujer y como madre, sobre todo, no me puedo imaginar qué tienen que sentir los padres cuyos hijos pues, han sido víctimas de este presunto delito, llamémoslo así. Pero este caso llama poderosamente la atención por la gravedad de los hechos. Se trata de menores de edad, de muy corta edad. Y a mí personalmente me llama poderosamente la atención, teniendo en cuenta la gravedad precisamente de los hechos, cómo este señor, presunto, vamos a llamar siempre presunto. Sí. Aunque las cámaras han registrado ya, esto es un asunto que le voy a pasar a Alberto Martín, las cámaras del colegio ya han registrado cómo este tío, sí, es un cura, pero me da lo mismo, este tío se llevaba a las niñas a un lugar ciego. Esto supongo que debe ser un lugar donde las cámaras no podían observarlas. Efectivamente, pero lo que quería decir, que a mí me llama poderosamente la atención cómo a este señor lo dejaron en libertad. A mí también me ha extrañado. Teniendo en cuenta, sobre todo, gravedad de los hechos. Y sabemos todos los que estamos aquí que la pena que le podría caer en el supuesto caso, teniendo en cuenta pues la edad de las niñas, la gravedad de los hechos, es superior, en todo caso, a 9 años. Se está hablando que este señor tiene arraigo. Por otro lado, he leído que arraigo cero, porque su hermano vive en Venezuela. Francamente, no lo entiendo. Alberto Martín, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Ya la semana pasada, creo que el pasado miércoles, ¿verdad?,
que estabas en el programa, ya hablábamos de este asunto que venía coleando, pero cada vez hay más noticias. Hoy esta sangre que observa esta madre en la ropa interior de su hija, pero además otros medios están publicando las imágenes, se ven además a un grupo de niñas, a 6 o 7 niñas, debían ser siempre las mismas, alguna obsesión de este individuo, y se las ve caminar con este cura, con este capellán, con este sacerdote, en fin, con este miserable, ni presunto, ni Cristo que lo fundó, y creo que aquí va bien esta frase hecha, y se ve cómo va con las niñas a un punto ciego. Entiendo, ¿verdad?, que es algún lugar donde él piensa que no van a grabar las cámaras. Sí, es un clásico. Este tipo de agresiones tan sumamente graves y con niñas tan pequeñas se suele llevar a cabo en sitios donde hay supuestamente una impunidad y donde se pueden llevar a cabo en la intimidad este tipo de actuaciones tan graves. Es absolutamente incomprensible, como comentabais, que en las medidas cautelares no se haya acordado la prisión, porque estamos hablando de un sumario ordinario, estamos hablando de un delito continuado y estamos hablando de varias niñas afectadas. Probablemente hablamos, como en el tema del pelicote español, de más de 20 o 30 o 40 años que le puedan pedir en escritos de acusación, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, la edad de los menores, el número de actos, etc. Es decir, creemos que hay un clarísimo riesgo de fuga. Sin embargo, a mí en este tipo de noticias, en estas instituciones, creo que hay que poner la atención en la extraordinaria negligencia del resto de las personas. Creo que si alguien, solamente una persona, o solamente algún cuidador, o solamente algún educador, hubiera hecho su labor, esto no se hubiera producido. Es decir, tiene que haber un fallo total en cadena. Unos porque lo tapan, otros porque lo omiten, otros porque se callan, otros porque no quieren decir nada, otros porque, en fin, un caso de absoluta irresponsabilidad. Si esto se produce, aparte del hecho gravísimo de la persona que lleva a cabo estos actos, que no se le quita ningún tipo de culpa, es porque no se ha evitado por quien se ha podido evitar. Y estas personas deben estar también encausadas desde el punto de vista penal, porque seguramente hay personas que tenían conocimiento de que estos hechos podían estarse cometiendo. Y me parece que puede ser, no voy a decir que sea un cooperador necesario, pero sí al menos, si no un cómplice, un clarísimo encubridor de estos hechos y por lo tanto con responsabilidad penal. Pues al hilo de este comentario de Alberto Martín, paso la pelota al tercero en Concordia. Hoy en el programa, Alberto Fernández Díaz, también abogado, tercer abogado de esta mesa. Comentábamos que tiene que haber una persona, bueno, varias personas que han posibilitado todo esto. Yo pongo encima de la mesa a la profesora, a la cual una de las niñas refirió esta situación vergonzante, y la profesora lo único que hizo fue quitarle importancia y como mucho, yo no estoy segura de estas palabras, pero lo he leído en algún medio, como mucho decirle no te acerques a él. En fin, llama poderosamente la atención. Sumo a la mesa que hoy ha habido otra denuncia, además de estas imágenes que de las que hemos hablado, del capellán con estas niñas dirigiéndose a ese punto ciego. Buenas noches, María José, gracias por invitarme, como siempre. Buenas noches a mis compañeros Alberto y Mónica. Vamos a ver, estoy totalmente de acuerdo tanto con Mónica como con Alberto. Por supuesto que tiene que establecerse una cadena de responsabilidades, porque un profesor en lenguaje normal o conocimiento normal de las personas es una persona a la que tú confías a tus hijos y tiene un deber de guarda, de custodia y de vigilancia de los niños, porque para eso es profesor, no es fontanero, es profesor y debe cuidar, y más unos niños pequeños de 6 y 5 años, que son niños que son muy inocentes, que es de lo que se aprovecha este tipo de personas, depredadores sexuales, como es el pederasta que aunque pusiese muchas medidas de seguridad, lo seguiría haciendo, se buscaría la forma de hacer porque es un auténtico depredador sexual. Y desde luego, que hayan puesto en tela de juicio el testimonio de los niños hacia sus padres, es absurdo, porque todo el mundo sabemos el dicho que decimos en España, que
¿quién dice la verdad? Los borrachos y los niños. Si un niño le cuenta a sus padres es que está pasando algo. Y además ahora cuentan 6 niñas. Y ahora se está demostrando, gracias a Dios que ya está la UFAN, la Unidad de Familia y Mujer de la Policía, investigando, y ya tienen desde luego pruebas, y como tú dices tú, ya no es presunto, es pseudo presunto, porque tienen hasta fotos ya. No, vamos, efectivamente, ni presunto, ni... Insisto, ni Cristo que lo fundó. O sea, espero que vaya para adelante, permítanme la expresión. ¿Quieren que eche más leña al fuego? Es que puedo hacerlo. Verán ustedes, el cura del Highland, el Encinar, acusado de pederastia, sometía a las niñas a experimentos con objetos fálicos. Javier de la Hoz, muy buenas noches. Muy buenas noches, María José, y al resto de los presentes en plató. Javier, ya saben, es criminólogo. Estamos sobrecogidos por las noticias incesantes que comentamos todos los días en este programa, y pensar que los padres habían pedido el traslado de este individuo y el colegio le defendió a capa y espada. Pero en fin, perdón, vamos a centrarnos en la noticia. Sometía a las niñas de 6 años a experimentos con objetos fálicos. Bueno, esto forma parte pues bueno, de la perversión de este sujeto, ¿no? Estamos hablando de que es una persona que tiene las padece o sufre, ¿no? Bueno, las sufren sus víctimas, ¿no? Pero él padece una de las parafilias más crueles, ¿no? Por decir de alguna manera, ¿no? Que conocemos, ¿no? Que es la pedofilia, ¿no? Porque como todos sabemos, por desgracia, tiene como víctimas, ¿no? a los niños. Son personitas inocentes en las que, bueno, estos abusadores, ellos obran muchas veces con un abuso de confianza que les da su posición, ¿no? De ese ascendente que tiene sobre los niños, en este caso pues un sacerdote y un profesor de estos niños, que le colocaba una situación de superioridad sobre sus víctimas, con independencia de la diferencia de edad y madurez, ¿no? Luego, aparte, pues bueno, pues vemos que efectivamente no se contentaba con abusar de estas niñas, ¿no? Mediante agresiones sexuales y tocamientos, sino que además pues también pues se utilizaba algún tipo de objeto, no se ha podido determinar, parece ser todavía, pero algo que pudiera ser como un pene, ¿no? Por lo que manifestaba uno de los niños, que un objeto fálico, ¿no? Hablaban de un termómetro, ¿no? Creo que, sí, que el niño... subían y bajaban y salían como unas gotitas, ¿no? Todo eso ha hecho a pensar bueno, los investigadores que establecen un símil con un pene, ¿no? Y una eyaculación, ¿no? Por lo cual, pues bueno, ya estamos hablando de, bueno, pues de una fantasía perversa, ¿no? Donde ya esta persona es capaz de excitarse hasta con ese juego, exponiéndoles ese juego a las niñas, ¿no? Bueno, yo es que, en fin, no tengo palabras, ¿no? para este tipo de sucesos. Creo que además supone un grave quebranto de la confianza de estos padres en el colegio, en la institución. Por supuesto, pues un lamentable suceso más que tiene que añadir en su haber la Iglesia Católica, ¿no? Con el tema de los abusos sexuales a los niños. No son casos aislados, sino que, por lo que sabemos, ¿no? Pues bueno, son lamentablemente casos que ya rozan lo sistemático, ¿no? Y vemos también, por ejemplo, pues que, para quien no lo sepa, el fundador de los Legionarios de Cristo, que es a quien pertenece este colegio, pues se marchó a Estados Unidos, ¿no? Acusado de múltiples casos de pederastia. Hemos relatado a nuestros telespectadores con todo lujo de detalles quién era el fundador de los Legionarios de Cristo, y recordar, efectivamente, te agradezco que lo subrayes porque hay que repetirlo 1000 veces, este individuo, este capellán, era la mano derecha y al parecer tuvo mucho que ver con el dinero, con la herencia que dejó el fundador de los Legionarios de Cristo. Y como vengo repitiendo toda la semana, yo he visto fotografías de este individuo besando el cadáver del fundador de los Legionarios de Cristo. Insisto, un pederasta, no porque lo digamos nosotros, sino porque, en fin, le puso las peras al cuarto el propio Benedicto XVI. Y luego, aparte, quería también destacar, porque supongo que ya lo sabéis, ¿no? Y seguro que lo habéis comentado en el programa, que bueno, pues que a raíz de esta execrable noticia, ¿no? Con este sacerdote, pues que ha presentado su dimisión como director del colegio, pues el otro religioso que efectivamente que dirigía el colegio, ¿no? Y yo no sé si esta dimisión se debe realmente no tengo manera de saberlo, esto es una opinión personal, se debe realmente
a que pues bueno, pues se encuentre verdaderamente consternado o a que tema algún tipo de que le salpique el asunto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque al final sí que había los padres se habían puesto en conocimiento de algunas profesoras del colegio lo que estaba pasando con este sujeto y aquí no había pasado nada, ¿no? Entonces, al final, el colegio tiene una responsabilidad y eso hay que decirlo, igual que con los casos de acoso escolar, los colegios que tienen conocimiento de lo que está sucediendo en su centro, en su entorno, con su personal, en el horario lectivo, deben dar cuentas y ser responsables de lo que sucede, pues en este caso, ni qué decir, ¿no? Cuando se trata de agresiones sexuales a unas niñas y en este caso más tan pequeñitas, ¿no? Por tanto, pues aquí pues el colegio tendrá que responder y las personas responsables de la dirección de este colegio y todos esos profesores que tenían conocimiento de este asunto y que de manera dolosa o de manera bueno, pues involuntaria omitieron lo que sabían acerca de este señor, ¿no? Así es, con lo cual, así es, Javier. Tendrán que responder ante la justicia también, ¿no? Y ya para finalizar, sí que, si me permites, María José, pues quería también, como he comentado en otras ocasiones del programa, pues poner en valor, ¿no? a las víctimas, porque al final a estas niñas, en edad tan temprana, pues han padecido una cosa que no debería padecer ningún ser humano, que es una agresión sexual y probablemente pues suponga un lastre para toda su vida. Van a necesitar mucho apoyo psicológico, mucha terapia y el dolor, ¿no? de esas familias como al ver cómo sus hijas, ¿no? han sido abusadas de manera presuntamente, ¿no? por este señor. Así es, Javier. Así es, pues Javier. necesitarán pues, todo el apoyo, ¿no? Suscribimos tus palabras. Javier de la Uz, un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Un abrazo mejor también, José. Gracias. Un saludo. La verdad es que este es un tema con mucha amiga. Todo no se va a dirimir simplemente con el juicio que tendrán que hacer a este sacerdote, desde luego. Hay que depurar este tipo de instituciones. No solamente es esta responsabilidad, sino este tipo de instituciones, porque han sido siempre muy sospechosas de tapar este tipo de cuestiones o de trasladar como mucho, que al final es poner en riesgo a otras personas. Y efectivamente hay una responsabilidad civil, lo ha dicho muy bien el compañero, el criminólogo. El daño que se les ha podido hacer a estas personas, a estas niñas, es infinito. Es muy difícil de evaluar. Nosotros tenemos experiencia en otros casos en los que los profesionales no han podido todavía, después de a lo mejor estar haciendo un seguimiento y un control pericial durante 2 años, saber cuál es la repercusión que pueden tener en esta vida, en estas personas, en la sexualidad, en las relaciones con terceros, etcétera. Es un daño enorme, inmenso, y de eso hay que responder. Es decir, hay que hablar de las víctimas, hay que protegerlas, hay que proteger a otras víctimas, hay que ver si hay otras responsabilidades, porque como decimos siempre, María José, parece ser que le han pillado en esto. Pero ¿y lo que no sabremos? 10 años. 10 años. 10 años, recuerdo que cuando empezamos a hablar de este asunto... ¿Cuánto no sabremos y cuántas víctimas habrá? Yo creo que han pasado 2 semanas aproximadamente. Y ya hablábamos de... El colegio estaba defendiendo, poniendo en tela de juicio incluso el testimonio de las niñas, pero ya leímos que hacía 10 años y que el propio Vaticano les había dado un toque de atención, ¿no? Sí, es dramático. De todas maneras, el que al exdirector del centro, que se llama señor Delgado, José María Delgado, y que parece ser que es religioso. Sí, que es religioso. No sé si lo han apartado de sus funciones o se ha apartado el mismo, pero ese apartamiento no le va a eximir si, como dice mi compañero, hay unas futuras responsabilidades civiles, porque los padres no se van a conformar. No les basta con que enjuicien a este señor, que estarán tirándose de los pelos de que está en libertad dando vueltas por la calle, sino que se van a personar y van a exigir al colegio. Y puede haber alguna investigada profesora, porque es que... Creo que fue llamada a declarar. Discúlpeme, es una... se puede convertir en investigada a alguna profesora responsable o a la que le hayan llegado más amonestaciones y haya tenido absoluta pasividad del tema. La profesora, cuyo nombre yo desconozco, llamémosla X, pero que está localizada, a la que las niñas pues le relataron lo que le estaba sucediendo y lejos de tomar medidas le quitó importancia. Y sobre todo hay una de las niñas que ha tenido más de 30 agresiones. El padre de esa niña no se va a conformar. Ese colegio va a tener que pero aquí lo que pasa, poderosamente atención es el hecho que
los padres, cuando contrataron a este cura, ya había padres que se opusieron. Que se opusieron. Efectivamente. Por su relación con el fundador de los legionarios. Con el fundador, que fue su secretario y amigo. Entonces, y mano derecha. Efectivamente. Entonces, ¿qué dijo el profesor? Que aquí no pasa nada, porque como no tiene antecedentes penales, es una persona que, bueno, hay que darle oportunidad y no pasa nada. Por lo cual, yo creo que aquí lo que fallaron fueron también los protocolos a la hora de emplear este tipo de personas. Y evidentemente lo que ha dicho el compañero, aquí habrá encubridores, yo creo. Si no es imposible, efectivamente, Alberto Martín hablaba de esa estructura. Es prácticamente imposible que un hombre solo sea capaz de orquestar todo esto sin la ayuda. Es vomitivo lo que estoy diciendo. Y se percibe. Pero es real. Sí, eso, es decir, lógicamente, un hombre solo no lo estamos hace. hablando de muchísimos años. Claro. O sea, que estamos hablando de un consentimiento no tácito, sino ya muy expreso, porque este tipo de cosas se saben porque los niños y las niñas al final acaban quejándose. No sé si habéis visto los dibujos que hacían María José, los dibujos que hacían. Por favor. Dios mío. Que dibujaban los niños. Pero por el amor de Dios, estoy viendo penes clarísimos, de diferentes formas, pero está clarísimo que son penes y alguno hasta con los testículos. Los niños no mienten, o sea, los niños bueno, es la inocencia, no saben eso, la inocencia y la sinceridad personificada. Dibujo de un niño cuyo padre ha denunciado los abusos, que efectivamente corresponde a esa noticia en el que decíamos que sometía a las niñas a experimentos con objetos fálicos, que ellos hablaban de un termómetro. Fantástico, Alberto, que hayas traído estos dibujos, es verdaderamente espectacular. Yo no sé si nosotros tendremos la misma noticia, pero si fuera así y en ese gráfico estuviera, me gustaría pedir al equipo que pudiera compartirlo con los telespectadores, si lo tenemos del mismo diario. Es verdaderamente espeluznante, pero se ve clarísimamente. Mira, Mónica, también lo has observado, cómo el niño dibuja un pene y en algún caso algunos con otras formas distintas, pero es un pene. Es un pene. Sí, y algunos, una niña de 6 años de forma espontánea. Sin ningún tipo de duda. Y algunos con testículos incluso. Dicen que se quedó sorprendido la persona a la que se le relataba, porque describían supuestamente el termómetro, ya que decía que si el artefacto, que si se le subía de arriba abajo, etcétera, como a modo de masturbación, que salían unas gotitas mágicas de él. O sea, que de alguna forma les mantenía en una situación como si fuera un cuento, en una situación de un engaño. Escribía cuentos, lo acaba de comentar Mónica. Que utilizaba gráficamente esto para explicarles las cosas que de otra forma las niñas no sabrían, y así aproximarse, ganarse su confianza. Y me imagino que le tocaran, enseñarles el miembro sexual masculino, en fin, y cuando hablaba de las niñas no podrían, esos niños no podrían dibujar un pene con testículos de una forma tan clara. De todas maneras, niña de 6 años. De todas maneras, una brutalidad. Estaría excitado cuando hablaba de las gotas, seguro que estaba previendo el tema de una eyaculación, para que ellas lo normalizaran y no se asustaran gotas de esto. Mágicas. Claro, gotas mágicas, eran como, a lo mejor se sentían pues como señaladas por la divinidad o algo así. Exacto, gotas mágicas. De todas maneras, María José, compañeros, esto no es en México, estamos en España, y esto no le va a salir bien a los legionarios de Cristo, porque claro, 10 años encubriendo todo esto, un montón de personas lo sabían, a este cura le seguían dejar trabajando, ese colegio posiblemente financiado por esa institución no le va a salir bien. ¿Por qué? Porque hay mucha alarma social, porque son niñas de 6 años, porque estamos en porque España es bárbaro, y porque es muy bárbaro y es absolutamente de depredador y de agresor sexual bestial, y no va a salir bien, y el colegio va a tener problemas. Yo doy ese pronóstico. Ojalá. Lo más inverosímil de este caso es que este señor emprendió carrera como escritor de cuentos infantiles. He leído por ahí. Nos lo has contado al inicio del programa, y ahora cuando Alberto Martín nos explicaba las gotas mágicas, es que lo he unido inmediatamente. Claro, era un escritor de cuentos y él le echaba imaginación y relataba
es tremendo. Para conseguir sus fines. Y Qué además con frustración. eso luego entraría en el ámbito de los secretos que los niños tienen que guardar, que es un poco la forma de cerrar el círculo para que luego los niños, las no víctimas, lo cuenten. y lo tengan como que es algo suyo, que es un privilegio, que son especiales. O que es y al un final pecado no les interesa. contarlo, Si a uno de los Dios niños- O que les les iba va a pasar algo castigar. malo, o que les va a pasar algo malo. Efectivamente, Como que amenaza. esta es otra, que psicológicamente los niños han podido ser manipulados para no contarlo, en el mejor de los casos, como algo mágico, y en el peor de los casos como que iban a recibir un castigo. Un castigo. En el caso de que relataran aquel mundo que solamente era para ellos, los elegidos, Eso ¿no? es. Bueno, yo estoy absolutamente horrorizada de esta situación. Vaya con el colegio de prestigio. Bendito sea Dios. Es una mancha irrecuperable. Hombre, Creo que la yo diría que el institución- colegio cerrara ya, ¿eh? No, el pronóstico de ese colegio es malísimo. Si es lógico, Ay, yo si no, es lógico. yo no. Son muchos niños, muchos años, muchas agresiones. O sea, Ya, es que lo pero tienen que, es que lo claro, tienen lo que no Claro. entiendo es cómo los No es- padres no han retirado a los niños, Claro. a todos de ese colegio. Nos ponemos en Eso es el un lugar de los infierno. padres. ¿Quién de nosotros, o que vamos. conozcamos con un poco de sentido común, dejaría a sus niños allí Ni un o les día. llevaría? Ni 5 Ni un día. minutos, ni 5 Ni un día. minutos en el Nadie, colegio. nadie. Ni un día. Y aparte les mete una demanda de responsabilidad civil que los crujo. O sea, Pero- es que ni 5 minutos. Pero espérate que el colegio encima, que lo contábamos la semana pasada como choteo, claro, ante la debacle de muchos padres que están llevándose a sus hijos, esperamos que se tengan que llevar hasta el último. O sea, ese colegio no tendría que dar clases en este momento. Bueno, pues no se les ocurre otra cosa que decir que para el curso 2025-2026, pues que no iba a haber matrícula. Solamente les 150 falta euros. pagar porque vayan allí. Virgen del amor hermoso. Bueno, en fin, nos vamos a otros asuntos que también van a concitar naturalmente su atención. Llevamos 9 asuntos más de la crónica negra más actual que no les van a dejar indiferentes. Hacemos un alto en el camino. Me permito darles un consejo a todas aquellas personas que quieran perder un par de kilos, si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban. Naturhaus les trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. ¿Por qué? Porque el Pack Express es el que se adapta a ti, no lo pienses más, y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida y a la vuelta 9 asuntos más de la crónica negra, insisto, más actual. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce.
Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Vamos, no. Estamos todavía, sí, efectivamente, inevitable, a pesar del tiempo que hemos dedicado a este asunto del Highland, el encinar de la Moraleja, lo repetiré hasta que no me quede saliva, que claro, un colegio así tiene que ser señalado. No, bueno, es que no ha sido juzgado el cura, mire, que juzguen al cura, al director, a las profesoras y a un tío de Murcia que pasaba por allí. En fin, vamos con otro asunto que también lamentablemente tiene el foco en una pequeña criatura. ¿Ustedes recuerdan que les hablamos de un niño en Francia? Les voy a refrescar la memoria. El caso es que han sido detenidos los abuelos y los tíos de Emile, el niño de 2 años que desapareció, recuerdan, y cuyos huesos fueron hallados en Francia. La policía judicial detuvo a primera hora de ayer martes a los abuelos maternos y a los tíos de esta criatura, el niño de 2 años y medio desaparecido el 8 de julio del año 2023, sospechosos del asesinato y la ocultación del cadáver. Los padres del niño llevaron a su hijo a la residencia secundaria de los abuelos en una pequeña localidad en el departamento de los Alpes, en la Alta Provenza, donde el niño desapareció misteriosamente en su bicicleta. De esto, bueno, pues hace 2 años, hace 2 años y pico, desde julio de 2023, les recuerdo que estamos en marzo, es decir, que menos que canta un gallo, pues estamos en 3 años de esta desaparición. El caso, naturalmente, provocó una gran conmoción nacional y el Ministerio del Interior ordenó un despliegue excepcional de fuerzas del orden, antropólogos, autoridades locales y regionales, pero en vano, hasta que se sucedieron inquietantes descubrimientos a finales del mes de marzo del año 2024, a 2 kilómetros cortos del domicilio familiar. Y este hecho, este suceso, sí que lo relatamos en este programa. Es un caso muy triste, sobre todo que se trata de un niño de tan corta edad, y es un caso que creo que conmovió a todo el mundo que conoció realmente este caso. Es un niño que desaparece. Pero 2 años y medio conduciendo una bicicleta. Yo es que sé mucho de gatos y de perros, menos de niños, pero
conducir una bicicleta Bueno, con una 2 añitos y bicicleta no medio. es una bicicleta como tal, Con supongo rueditas que chiquititas, con una bicicleta rueditas. de niños de Pero 2 años. ¿cómo se puede perder un niño de 2 y medio Eso es lo con que es un raro. triciclo? Pues es por eso. lo estoy diciendo, o sea... Es por eso, yo creo Es que los sospechoso. investigadores desde el principio, yo creo que enfocaron este caso como un caso raro o peligroso, lo podemos llamar así, porque al principio todo apuntaba, la hipótesis apuntaba que el niño pues había sido atacado por lobos. Y luego, por una serie de circunstancias, yo creo que los investigadores no dieron crédito a esta versión, pues interceptaron las llamadas telefónicas de los familiares y por eso esta detención. Yo creo que esto es un asunto que va a traer mucha... La clave de este asunto es cuando se tenga el resultado de las pruebas forenses que le están haciendo a los huesos y al cráneo. Es cuando vamos a tener la clave de este asunto, por qué y el motivo de haber matado a ese niño, los abuelos maternos y los tíos. Porque hace relativamente pocas fechas es cuando tiene lugar este hallazgo, el hallazgo de los huesitos. Claro, marzo. claro. Y de nuevo, Pero el están tema del haciendo las pruebas. fundamentalismo religioso parece que está presente. Porque nos dice la noticia que los primeros descubrimientos de cinturón oscuro dice de una familia católica ultra tradicionalista que estaba muy unida y digamos como que era como un círculo cerrado. Es decir, volvemos a personas del ámbito sectario, del ámbito religioso, que ya sabéis que la inmensa mayoría de los crímenes, más del 90% de los crímenes, se llevan a cabo en el ámbito cercano, en el ámbito familiar. Como las agresiones sexuales a los Como pequeños. las agresiones sexuales. Y las desapariciones sospechosas, como tú decías, de un niño de 2 años y medio que no puede ir muy largo, Claro. que si va en una bicicleta debe ir con un adulto, aunque Y sea una además ir en bicicleta un pequeña triciclo. con ruedines, pero debe ir con un adulto, que no puede ir muy largo, que como quien dice acaba de empezar a andar. Estos casos a mí me recuerdan al tema de Asunta, en el que me da la impresión de que por algún motivo ese niño estorbaba. Y cuando alguien estorba, cuando alguien tiene un sistema de vida o un modus vivendi, un modus operandi en el que tiene un fundamentalismo, unos criterios, en fin, son capaces de llevarse por delante a quien sea, de matar a un niño, a un bebé, de descuartizarlo, de quemarlo, de enterrarlo, de cualquier cosa. El ser humano, cuando ese tipo de sentimientos, digamos, muy extremos y muy sectarios llegan a meterse dentro de la persona, acaban pensando que están haciendo como si fuera la Guerra Santa, ¿sabes? Como que están haciendo un bien superior, o como que es un ofrecimiento de un sacrificio. Algo gordo de este Un estilo. acto tiene que mágico, pasar. como el del cura, ¿verdad? Con las gotitas mágicas. Pero compañero, asesinado por su propia familia, abuelos maternos y tíos, un pobre niño de 2 años, ¿qué motivación puede haber? Que estorbaba. ¿Estorbaba por qué? ¿Un asunto económico? ¿No tenía que vivir ese niño? Mira, ¿Puede ser un asunto de herencia? Recuerda el caso de Asunta, Sí, efectivamente. puede ser que esto hablara, porque dice, eran ultra tradicionalistas, fieles a esa iglesia, dice, incluso que tenían malas o muy malas relaciones con el Vaticano y la jerarquía religiosa nacional. Es Anda, decir, mira, creo que como en el Colegio de los Legionarios de Cristo. que ya les habían llamado la atención, o Desde que el ya Vaticano. eran personas que eran extraordinariamente, digamos, extremistas en ese sentido. Esto es. Y estas personas pueden llegar a cualquier cosa, y a Fijaros, justificarlo todo. Creo que lo habéis dicho, pero disculpadme que yo vuelva a subrayarlo. Yo estoy obsesionada con el niño con el triciclo, 2 años y medio, que se va en bicicleta. A ver, es que hallan los huesos a 2 kilómetros de la casa. ¿Dónde los llevaron? Oiga, 2 kilómetros para un niño de 2 años y medio. A mí me parece la Vuelta Ciclista a Francia. Mucha distancia. Pero vamos a ver, 2 kilómetros quiere decir que allí se depositó el cuerpo, quien sea. No se ha visto, o sea, no ha podido rastrearse la zona hasta el punto de que haya pasado desapercibido a 2 kilómetros el cuerpo del niño, porque si el cuerpo hubiera estado devorado por lobos, que yo sí lo creo, pero por lobos humanos, ¿sabes? Ya. Si hubiera sido devorado, eso se nota en los huesos y se nota además en el olor, se nota en los restos, en todo. Y van a saber enseguida, cuando tengamos todo el informe anamopatológico y de forensía, se va a saber si efectivamente cómo murió y cómo ha pasado. O quizá me llama la atención ahora, profundizando en esto y en comparación con otros casos, de que luego lo hayan puesto ahí.
Es lo que yo creo. Para confundir. Porque esta zona estaba rastreada, de hecho. Claro, esto es una zona que tenía que estar rastreada. Y luego la teoría ha podido como confundir. El tema de Ana Julia. Separando. También dice que de repente la han puesto ahí. Y han separado los huesos del cráneo para confundir, o la han matado a golpes y la han decapitado. Claro. Ahí hasta que no tengamos resultado de prueba forense no se puede saber. Los investigadores no se creyeron desde el principio. No se puede saber. Pero seguro que eso estaba rastreado y a lo mejor ha sido llevado ahí porque si no, no tiene sentido que tan cerca, porque los propios familiares, tú imagínate si no habrán recorrido miles de veces la zona, en fin, de día, de noche, a todos con perros y con medios especializados que a además, 2 kilómetros, claro, fíjate que detectan las cuestiones que son orgánicas. Sí. Es brutal, bueno, pues es una Aquí está noticia la mano del ser humano o del ser inhumano. de esos lobos, pero bueno, yo también me gusta mucho el lobo, aunque ahora ya se le puede cazar al pobre. Y yo no compararía jamás a toda esta basura de seres supuestamente humanos con ningún animal que yo pongo infinitamente en valor por encima del hombre, vamos, pero de aquí a Lima. Este asunto es de ayer mismo, así que vamos a seguir naturalmente profundizando en él y les daremos más noticias y les sorprenderemos, pero bueno, en principio la cosa pinta sobrecogedora. Hay detenciones, sin Hay los informes forenses. Claro. Y comentaba Mónica que al parecer se habían interceptado, se habían intervenido los teléfonos. Esto es. ¿Qué habrán escuchado? Para que se haya llevado no a sospechar, sino a detener. A detener, efectivamente. Pues la semana que viene, pues naturalmente vamos a darles más información sobre este asunto, insisto, que sobrecoge. Bueno, pues ahora, por favor, les pido que se pongan en la piel de este ocupa. Sí, por primera vez parece que les trato hasta con afecto, ¿verdad? Miren, el ocupa, les vamos a hablar del ocupa que halló el cadáver de una mujer que llevaba 14 años muerta. Y dice este ocupa, vi la calavera y me estaba mirando. César Blanco tiene toda la información. César, muy buenas noches. Muy buenas, María José. La verdad es que el tema de la ocupación, que es una de nuestras talones de Aquiles en España, nos deja de sorprender. Este caso os va a volver locos porque me he informado al detalle. Vamos con ello si te parece. Fíjate. Este señor, Germán Martín, llevaba viviendo en el bloque, que no en la misma planta, era vecino de esta señora, 8 años, en un piso en propiedad, que por no pagar se lo acabó quitando el banco. Se acogió a la ley de segunda oportunidad. Como él mismo cuenta, para él le funcionó como un desastre, yo pienso que es un desastre esa ley que sacaron, y acabó perdiendo la vivienda. Vivía con su hija. Resulta que, como sabía que en esa vivienda pues él iba observando que no creía que no vivía nadie, tenía las ventanas abiertas con su hija acompañándole. Luego entra la hija, adiós, gracias a la vivienda. Entra a la vivienda el hombre, ve que está la cadena puesta por dentro, la típica cadenita que tenemos todos en casa para que cuando nos quieran entrar haga tope, y el hombre empieza a moverse por la vivienda. El sofá es amarillo, con lo cual dice que no se da cuenta al principio de nada, y ya se gira el hombre y ve ahí la momia, o sea, la señora llevaba 14 años, como bien has dicho, muerta en el sofá, ve la calavera que según él cuenta le estaba mirando, no se murió de un infarto, él ocupa de milagro, y llamó a la policía, claro. Le dijo a su hija que no entrara, que estaba en el descansillo, sobrevivió a esa experiencia. Preguntaron luego a los vecinos, bueno, la mujer que falleció se llamaba Elisa, evidentemente no tenía ningún familiar cercano a la pobre señora, nadie que la quisiera mucho. Sospecharon los vecinos que se había ido al extranjero, tenía al parecer amigas en el extranjero, no era el caso, y ha acabado apareciendo un sobrino en otra provincia, es el que será el heredero, ¿no? Lo más loco de todo lo dejo para el final. Dice las investigaciones policiales que creen que ha muerto por ola de calor en el sofá de su casa, cosa que yo no me creo. Podrían haber dicho de violencia de género, ¿no? Para un poco subir las estadísticas. El caso es que este ocupa podía haber acabado muerto del infarto al ver ese escenario. ¿A qué cota estamos llegando de barbaridad con esto de que no se defienda la propiedad privada? La verdad es que es algo tremendo. Siempre que hablamos de ocupación, además hablamos con César Blanco, y hoy pues quería traer a colación algo que me ha llamado sorprendentemente la atención, y es que he visto a José Cabrera, que además es un forense que yo admiro muchísimo, dando una solución psicológica para los ocupas, y resulta que da la casualidad que veo un vídeo de hace 5 años en esta casa a César Blanco contando la misma historia. ¿Pero esto qué es? Sí. Bueno, por un lado gusta que nos copien y por otro no me gusta que no nos citen. Con Jesús Ángel Rojo me entrevistó hace 5 años y de una solución legal, que ahora vamos a repetir muy cortita,
para acabar con los ocupas o para que de manera legal, con la ley que tenemos hoy, que es una calamidad, bajo ningún concepto nos puedan ocupar la casa. Es verdad que me parece mal que no nos nombren al distrito como canal para haber sido pioneros en esto. Bueno, es muy sencillo. Va a sonar un poquito raro, pero es efectivo y muy fácil y muy barato. Tener licencia de arma, de la más básica, en vigor. Y un arma deportiva puede ser de Amazon, la más barata, no hay que tener ni balas, no hay que tener ni munición, no es para usarla, no nos manipule, no empecemos a hablar de chorradas, que no, pues una carabina, una réplica de armas históricas, cualquier cosa que se pueda legalizar. Esta la metes debajo del canapé, debajo del colchón, no la usas nunca, la dejas guardada donde tú quieras. Cuando tienes conocimiento del allanamiento de morada, hay una sección en la Guardia Civil que se llama sección de armas de la Guardia Civil como tal, y claro, la suma de arma de tu propiedad en tu domicilio y, en este caso, ocupas, ladrones, lo que quieras tener dentro de tu casa, van y los sacan echando leches de las orejas. Para eso sí que hay una fisura a nuestro favor de la propiedad en la ley. Esto lo contamos hace 5 años, esto funciona, pero que tengamos que andar recurriendo a estas cosas para que no nos asalten las casas, en fin, bastante de loco, y que nos copien y no es la primera vez y no nos citen, me parece feo. Bueno, la verdad es que no es la primera vez. En cualquier caso, eso quiere decir que hacemos cosas estupendas en Distrito Televisión, pero bueno, no está de más, efectivamente, que se cite, porque en este caso fue flagrante, es que la diferencia son 5 años. César, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a la Ribera del Duero. Te veo la semana que viene. Un fuerte abrazo en persona. Cuidaros mucho. Deseando verte aquí en el estudio. Un abrazo. Tremendo, ¿eh? Es un caso tremendo, pero es un caso... Yo estoy en contra de la ocupación, como no puede ser de otra forma, pero este señor realmente, visto su relato, pues estamos ante una doble tragedia. Por un lado, un señor pues que se arruinó, que tiene una hija a su cargo. Bueno, eso no justifica que entre a una vivienda ajena, desde luego. Y por otro lado, vemos un caso de una señora que nadie la reclama. Lleva 14 años muerta, por lo visto, y ningún familiar se preocupa por su estado. Entonces yo creo que es un tema que también tendríamos que tener en cuenta. Sí, desde luego, hay que distinguir lo que llamamos el ocupa con K habitual, es decir, la persona que probablemente no tenga ningún tipo de vulnerabilidad y entra con violencia a una propiedad ajena, de las personas que muchas veces se aprovechan de este tipo de leyes, que no tienen este tipo de situaciones, de las personas que sí que la tienen. Parece ser que se trataba de una persona que tenía una hipoteca y que no la pudo pagar y que fue desahuciado junto con su hija. Hoy estaría protegido esta ley, pero la mayoría de las personas a los que se les aplica esa ley no son personas que necesitan protección. Pero bueno, a este señor se le desahució con su hija menor y todo. Y parece ser que vivía en la misma planta. Sí. Es decir, que dijo, bueno, pues ya me han desahuciado aquí, voy a ver si me puedo meter aquí. Y sin embargo, a pesar de que eran vecinos, durante muchos años no la conocía. Es decir, que efectivamente nadie se ocupaba de ello, ¿no? Esto es un síntoma de cómo evoluciona nuestra sociedad y que en algún sentido, es decir, no funcionan ni las relaciones personales, ni las familiares, ni a veces los servicios sociales. Porque ¿cómo es posible que una señora llevara 14 años muertas? O sea, que no estamos hablando de 10 minutos, ¿vale? Es decir, que no hubiera un familiar, que no hubiera unos servicios sociales, el médico de cabecera, las personas de la tienda, los vecinos, que nadie le eche de menos. 14 años ya nunca nadie le va a echar de menos. Estaba claro que no debería tener, creo yo, un gran patrimonio, porque si no, normalmente aparecen los familiares ahí que como buitres a recuperar la herencia. Pero bueno, esta persona, por lo que sea, entró, se lo encontró casualmente, es decir, que iba a ocupar y parece ser que no ocupó, porque imagínate lo que se encontró. A este se le han quitado las ganas. Totalmente, ¿no? Porque... es una buena forma de terminar con la ocupación. Tener ¿no? un muerto en tu casa. De hecho, meter un muerto en tu... Sí, vamos a ver, compañero, por lo que yo sé, ha pasado desapercibida esta señora que no se haya dado cuenta que estaba muerta durante 14 años, porque por lo visto estaban las ventanas abiertas y luego era un edificio con mucha rotación de vecinos, con lo cual nadie la conocía, nadie la echaba de menos. Eso es anecdótico. Vaya por delante, que ya era hora que a un ocupa le salgan las cosas mal. Y comentando lo que comentó el interlocutor del vídeo, hay que diferenciar muy bien, para no confundir a la audiencia, lo que es una usurpación de ocupa con K y lo que es un allanamiento de morada. En allanamiento de morada todavía estamos bastante protegidos sin tener que tener un arma lícita o ilícita. Es muy buena idea, ¿eh? Yo me voy a comprar un arma y la voy a tener en mi casa por si acaso. Porque en una ocupación te vale más un ticket de un telepizza que una escritura. Llega la policía en 48 horas. Esto es brutal. Oiga, mire, yo vivo aquí, me acaban de traer una pizza.
ya tiene la posesión, hacer puñetas, no puedes entrar. Pero esto es debido a la estupidez de en el despacho hemos llevado absolutamente muchísimas ridículo. desocupaciones, pero un allanamiento morada que es tu morada, ahí la policía sí que actúa. Y Es luego, un delito, como bien sabes, y además muy castigado. hay un procedimiento que lo recomiendan muchos jueces en sus foros, que es un procedimiento civil para recuperar la posesión, el estado de posesión. Lo que era antiguamente el interdicto. Claro, no ponen una denuncia a la policía, Sí, oiga, me nosotros han ocupado la casa, porque ya te digo, vienen con un ticket de Telepizza de 48 horas antes, la policía se lava las manos y se va. Entonces eso lo tiene que saber, que un allanamiento morada, tu única vivienda, tu morada, por eso es tu morada, estamos protegidos, la policía actúa, es que es lógico, es lógico. Tiene que ser, que no era el caso, de casa habitada. Casa habitada, con tus muebles. Yo tengo fotografías de mi casa. Sí, sí. Yo llevo del salón, de la cocinita, de mi ropa, para que vean que es mi casa, por si algún... Y no hace falta que sea, cosa que yo creo que ha cambiado también muy positivamente, no hace falta que sea la vivienda habitual, sino que puede ser una vivienda una ocasional. Segunda residencia, pero que esté habitada. Está habitada ocasionalmente. Ya, Es pero verdad, bueno, sí, ha cambiado. donde vives tú... que en ese sentido, aunque no sea la habitual, también se comete el delito. donde tú vas esta noche a tu casa, si a ti te entra en tu casa es un allanamiento morada porque tú vives ahí todos los días y duermes aunque ahí. te hayas ido a trabajar. Todos los días, exactamente. Pero también la del fin de semana. Pero lo de la pistolita está muy bien pensado, ¿eh? Porque yo prefiero que me detengan por tenencia ilícita de armas sin tener licencia para que vaya la Guardia Civil a coger las armas y hecho los ocupas, a que me ocupen la casa. Es que total. Eso tampoco te lo resuelve necesariamente. Bueno, pero estamos en algo, según lo que cuenta. Es decir, tienes ese problema, pero igual te quieres ese problema y te quedas con el ocupa. Te quedas con el ocupa y detenido por tener un arma. Y detenido por tener un arma. Te quedas con el ocupa. Bueno, es que la estupidez de este país, que es de chirigota, o sea, este país es un choteo, es un cachondeo, somos el hazmerreír de Europa y del mundo. O sea, verdaderamente, no sé, espero que esto cambie, señoras y señores, porque de verdad, o sea, esto es un cachondeo. Como he visto, absolutamente pocos. Detenido en Gandía 2 menores por agredir sexualmente a una adolescente de 15 años. Hace relativamente pocas semanas, realizamos un programa especial en esta casa, en este programa, sobre la violencia de los niños y reflexionábamos, bueno, pues hasta qué punto la ley del menor por fin también tiene que ser reformada. No tiene ningún sentido una ley del menor del año 2000, desde el año 2000 al 2025 los menores han cambiado de una manera brutal, y ya sí les hablo de los menores no acompañados, pero bueno, no voy a abrir ese melón ahora. La Policía Nacional ha detenido a 2 menores de edad en la localidad valenciana de Gandía en el marco de una investigación por la agresión sexual denunciada por otra menor durante las pasadas fiestas de las Fallas. Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de la comunidad, la agresión se produjo en la madrugada del pasado 16 de marzo, aunque no está claro el día exacto de las detenciones. Según EFE, que es la agencia en la que estoy basando esta información, los 2 menores de 16 y de menos de 14 años, es decir, inimputable, fueron detenidos el pasado viernes 21 de marzo. Uno de los menores fue detenido al día siguiente y el segundo menor implicado concretamente el día de San José. Y todo ocurrió en la madrugada del pasado domingo 16 de marzo en el recinto ferial del Parque Ausías Mar. La víctima tiene 15 años y su prima parece ser que conocieron a los 2 agresores esa noche, y tras llevar un rato charlando, uno de los menores le sugirió ir a una zona apartada. La menor se negó y el chico la agarró del brazo y la llevó hasta un rincón oscuro donde consumó la agresión. Un caso tremendo, teniendo en cuenta que el segundo menor tenía menos de 14 años. Estamos hablando de un niño, lo que evidencia la necesidad urgente de cambiar la ley, eso está claro, yo creo. Y además teniendo en cuenta que prolifera el tema de menores no acompañados. Si corremos la voz que aquí no pasa nada porque tienes menos de 14 años, apaga y vámonos. Entonces yo creo que el legislador tiene que pensar seriamente en cambiar la ley. A mí me llama la atención en este tipo de, porque son hechos que suceden entre menores. Se habla de menores como si solamente fueran ellos los menores, pero es que la víctima también era menor. Efectivamente, sí. Y también tenía 15 años, imagínate, con un año menos, y ya no hablamos de imputabilizar, ¿no? Porque no es la agresión. Entonces, ¿qué es lo que determina la jurisdicción del menor? Lo que lo determina es si el agresor es menor, no si la víctima es menor. Claro. ¿Por qué si la víctima es menor no requiere la especial protección de esta jurisdicción?
Si el agresor es mayor de edad, esto sería un caso normal que se llevaría en los juzgados de instrucción ordinarios. Aunque, como en el caso que hemos visto del colegio, da igual que tenga 6 años, que tenga 8, que tenga 15. Es decir, la normativa del menor está enfocada solamente desde el punto de vista del agresor, y yo creo que también debería tener un especial pronunciamiento en relación a las víctimas, por lo menos para la protección, para los protocolos, para los cuidados, para los periciales, para los forenses, o para también que estas penas sean especialmente agravadas, porque no es lo mismo que 2 menores agredan a una persona de 35 años, con toda la gravedad que ello tiene, que agredan a una persona de 15 años, que me parece que es mucho más reprochable, es una mayor vulnerabilidad y un daño mucho más grande. Pero, compañero, lo que más llama la atención de estos casos, que estamos hablando de un menor de 16 y de 14 años, podría ser de 17 años, 11 meses y 2 días, Exacto. y puede ser un bigardo de 1,90. Hombre, tranquilamente. ¿Me entiendes? con Entonces, 14 también. siempre les van a pasar a disposición de Fiscalía, pero siempre van a quedar en libertad vigilada a cargo de los padres. Y en realidad es que están muy cerca por su forma de actuar, por la agresión, son auténticos violadores. Menor maduro, es diferente. Un menor de 16, casi haciendo más de 16. las cosas de los delincuentes mayores de edad. Entonces, eso hay que cambiarlo según las circunstancias personales y pasarlo a una pseudo legislación entre legislación de mayores de edad y legislación de menores, y que no queden en libertad o los manden a un centrito, porque mira las violaciones grupales de menores menas contra una pobre chica o contra una chica de 35 años, es que la destrozan. Entonces eso no puede ser. Totalmente, porque casi siempre van en pandilla, además. Claro, porque son unos delincuentes. En manada, efectivamente. Son unos delincuentes y, como digo, puede ser un tío de 1,90. Pero tranquilamente es evidente que la situación social en España ha cambiado de manera brutal desde el año 2000, que creo recordar, ¿verdad?, que es cuando se elabora la ley del menor a nuestros días. Que se lo digan a la madre de Sandra Palo. Que se lo digan a la madre. Un antes y un después en precisamente el enfoque del análisis de este tipo de delitos que pueden llevar a cabo determinados menores, que es verdad que será 1 de cada millón, pero esos casos marcan la historia de la criminología de un país. Es una historia terrible. Imagínate un violador grupal de 17 años, 11 meses y 3 días, que está al borde de la mayoría de edad, que le salga gratis una violación grupal bestial. Bueno, gratis no le sale. Digo, gratis penalmente hablando, o sea, no le sale. Van a internar en un centro, ya lo sé. Pero y yo, que conozco estos centros, entre estos centros de detención y las cárceles, prefiero una cárcel. Hombre, sobre todo si hablamos de las cárceles españolas. Mañana hablaremos de las cárceles españolas. Otra cosa es que españolas. Hay un límite, porque parece más de 8 años es muy difícil, mientras que si fuera un mayor de edad, que es en lo que se diferencian este tipo de asuntos, pues a lo mejor estarían poniendo 20 años o entre 15 y 20 años si fuera un asesinato, incluso la prisión permanente revisable si fueran menores o personas vulnerables o estuviera seguido de una agresión Pero de momento sexual. Ya se beneficia porque salen en libertad vigilada a cargo de los padres. Lo normal es que en el momento de la detención ya se beneficia por ser menores. Lo normal con esto es que queden detenidos, pero yo creo que el beneficio fundamental es la duración de la pena, que no se llaman penas, se llaman medidas. Porque se supone que todas tienen la vocación de llevar a cabo la rehabilitación del menor. Y así está establecido también constitucionalmente, incluso aunque sean mayores. Pero claro, hay que ver, porque hay casos como estos que traemos aquí que esta ley no puede resolverlo, no puede llevarlos a cabo. Aunque esté funcionando muy bien a juicio de muchos expertos, que nos lo dicen muchos de las personas que han tratado siempre el tema de menores, para casos extraordinarios como estos, que podía haber habido un asesinato, como el tema de Sandra Palo, tal, la ley no da respuesta. Es una auténtica vergüenza. Recordamos el programa que hicimos sobre menores, psicópatas y criminales. Y fueron, creo que en torno a 15 noticias en un año en España, que era realmente alarmante. No podemos continuar con esta situación de ninguna de las maneras. Hagamos un alto en el camino, permítanme que les lleve a un lugar para que disfruten de una verdadera experiencia gastronómica. Montes de Galicia, en el corazón de Madrid, descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo
preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Montes de Galicia, en la calle Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Regresamos enseguida. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3, que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Vamos con otros asuntos de la crónica negra más sobrecogedora. Permítanme que les hable antes de Symbioline Megaflora. El cuidado, lo saben, ¿verdad?, de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de, fíjense, 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6, que también contiene y contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Pasamos de esta noticia que tenía
como centro neurálgico el tema de los menores, a otro asunto que tampoco se crean que nos deja indiferentes. Vamos a escuchar, nos va a hablar Jorge Vázquez, que creo que ya está con nosotros. Jorge, buenas noches. Buenas noches, María José, encantado como siempre. Jorge, buenas noches. Danos el titular del tema del que te vas a ocupar. Pues es una noticia muy interesante. Yo creo que a todo el mundo le va a interesar escuchar lo que vamos a comentar, porque desde luego nos viene como anillo al dedo, ya que se trata de una nueva estafa cibernética que está pegando muy fuerte y que se avecina unos meses muy complicados. Esperemos que este programa sirva para paliar un poco su efecto. Estamos hablando de una modalidad nueva de phishing. Yo ya no sé si es la 10.0, la 11.0, he perdido la cuenta. Recordemos lo que es un phishing rápidamente. Como su nombre indica, se trata de pescar esos datos, robar esos datos al propio afectado mediante el engaño, pues a través de internet, medios telemáticos o incluso una hábil llamada. Los ciberdelincuentes son ya conscientes de que ya no es tan fácil que piquemos en esta estafa del email que te envía un banco diciendo que te están haciendo una transferencia urgente, que hay que bloquearla, te dan un link al banco para que entres, metas las claves y trates tú de cancelar esa transferencia, digamos, online con el propio banco. Todos sabemos que esa página pues ya es fraudulenta, está clonada y realmente estás tecleando tus datos, tus credenciales y se los estás dando directamente al ciberestafador. Esto yo creo que ya es parte del pasado cercano, pero pasado ha salido mucho en televisión y aquí en La Olla del Crimen pues nos hemos cansado de hablar de este tipo de phishing. ¿Qué ocurre ahora? Pues que se está modernizando y están haciendo algo muy sencillo, pero muy sofisticado desde el punto de vista cibernético. Es bastante curioso y lo que hacen es primero aprovechar de alguna manera los aspectos creíbles que se tiene con una relación con el banco del día a día. Todos sabemos que los bancos nos dan, diariamente no, pero casi siempre nos dan información sobre pues, noticias que te mandan, avisos legales, incluso avisos de estafas bancarias, te mandan resumen de extractos, te mandan alguna factura si tienes dado servicio de alta de alguna compra, etc. Pues bien, eso que es normal es lo que utilizan de alguna manera los ciberestafadores para mandar, por ejemplo, una factura de compra de algún artículo que tú has hecho, de manera que te puedas descargar la factura. Claro, el que ha comprado algo, bueno, pues la quiere descargar, la archiva, y el que no la ha comprado, pues también puede entrar, oye, yo no he comprado nada, a ver si me están estafando. No el propio banco, sino alguien que te ha suplantado y el banco te está avisando que ha habido un cargo, pues que no es tuyo y quieres saber qué ha pasado, ¿no? De manera que, como es un archivo PDF, todos sabemos que es un archivo de texto, pues es inocuo desde el punto de vista de una irregularidad, que te pueda ocurrir algo, y confiadamente puedes abrir sin ningún problema ese archivo de PDF. Ahí viene el problema. Primero, el banco, en esta ocasión, el supuesto banco, no te está pidiendo información, ni credenciales, ni que verifiques, ni que metas un código, ni que pinches un enlace. El banco únicamente te está dando ahora información. Tú si quieres la coges o si no, no la coges. Si quieres te descargas o si no, no te descargas. Pero en el caso de que te descargues la factura, pues te pasa como en el anuncio, que de la factura ni rastro, y lo que sí que hay es un archivo, un script malicioso que te inserta en tu ordenador, en tu dispositivo, un programa de acceso remoto a tu terminal, a tu ordenador, de manera que tienes el ordenador desnudo ante un delincuente que puede entrar en tu cuenta corriente, o mejor dicho, en tu banco, que directamente muchas veces ya el navegador no recuerda la contraseña, entrar directamente a tus cuentas corrientes, ver si tienes el disco duro DNI, tarjetas escaneadas, datos bancarios, claves, información personal de cualquier índole. En definitiva, María José, completamente escalofriante. ¿Qué consejos podemos dar a nuestros telespectadores? Bueno, pues además de los de siempre, evidentemente, no picar datos en casillas de credenciales, en emails o supuestos enlaces a esas páginas web, verificar también que el dominio sea de un banco, @ que no sea Outlook o Gmail, sino que sea una entidad bancaria, aunque también esto lo pueden clonar. Como ya decimos, no hacer nunca clic a ningún enlace del email, vigilar también la ortografía, cómo se dirigen a nosotros en ese email, y ahora con esta nueva novedad de phishing, pues evidentemente rotundamente prohibido abrir cualquier archivo del tipo que sea. Me da igual, aquí no valen excusas, aunque sea un documento
documento de texto, un PDF, porque nos podemos llevar a sorpresa. Si realmente esperamos un documento del banco a través del PDF y llega, pues mucho mejor es llamar y verificar que lo han enviado ellos o que lo vuelvan a enviar, etcétera. Si no te fías, pues esa llamada desde luego te puede solucionar la vida desde el punto de vista económico. Y para terminar, el mejor consejo que le podemos dar y que ya le hemos dado muchas veces, pues seguir viendo la huella del crimen, porque estamos actualizando este tipo de estafas diariamente y seguramente que dentro de poco tendremos que hablar de otra nueva modalidad de phishing o similar. Qué grande eres, Jorge. Además, recordar a nuestros telespectadores que esta estafa se ha dado en Plasencia, pero también en otras ciudades españolas, pero que, como bien dices, se va a seguir extendiendo. Recordar a nuestros telespectadores que, además de ser un abogado de enjundia, un abogado muy potente, tengo que recordarlo, Jorge Vázquez también es mago. Inolvidable el juego de cartas de magia que hace muy pocas fechas Jorge Vázquez me hizo en esta casa. O sea, no lo he olvidado y ya sé que no se puede pedir el truco, pero yo estoy tentada de hacerlo. Vete pensándolo. Un abrazo fuerte. Prometo hacerte otro la próxima vez. Esperemos que esté a la altura. Disfruté como una enana, la verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Oye, es que no sabéis qué bien hace magia Jorge Vázquez. Qué peligro un abogado que hace juegos de cartas. Pero es que hace magia. Imagínate en un juzgado. ¿Qué tipo de magia? Pues juegos de cartas, o sea, yo creí que me estaba tomando el pelo. Magia de cerca, que se llama. Magia de cerca, efectivamente. Pero de verdad, les aseguro que era complejísimo. Y yo decía, pero este está loco. O sea, yo creía que me iba a tomar el pelo, como diciendo, ¿qué? ¿Tú te has creído que yo soy mago? Y después de 10 minutos haciéndome dar vueltas y venga y mueve y quita y pon y hace el pino y... Impresionante. O sea, yo me marché diciendo, no puedo entenderlo. O sea, no me hubiera imaginado, pero tiene razón Alberto Martín, qué peligro. Un abogado bueno y además que hace magia. ¡Wow! Bueno, y se hace hipnosis. Wow. Como si fuéramos trileros ya. Efectivamente. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Juegos de cartas, imagínate. Pero es que además ha dicho que ahora me va a hacer otro. O sea, todavía no me he repuesto del primero, que de verdad, o sea, yo estoy impresionada. Pero en fin. A mí me encanta, yo soy un gran aficionado a la magia. Vale, pues a ver si ojalá coincidáis un día y que nos lo haga. Porque de verdad es impresionante. Bueno, hablando de cosas impresionantes, miren, la verdad es que no tiene gracia, pero es que a mí me suena chiste, me van a disculpar. Mire, lo buscaban por decapitar a un hombre y tirar la cabeza a un container, pero es que le pillan por robar calcetines. Sí, pero sí, es o sea, sí. Yo quería haber hecho un comentario en relación al tema del phishing. No sé si está. Ay, sí, por supuesto, discúlpame, por supuesto que sí. Porque tenemos muchos clientes que son pymes y que son pues posibles víctimas de este tipo de estafas. Y me ha gustado como siempre cómo lo ha expuesto Jorge, porque en estos temas yo siempre procuro buscar la responsabilidad del banco. A ver dónde tiene el banco la brecha de seguridad, a ver dónde, porque ¿qué es lo que suelen hacer este tipo de delincuentes? Generar una confianza, hacerse pasar por imitar clonar determinadas cuestiones para que tú pienses que el que te llama, que el que te escribe es el del banco. Y entonces en esa confianza que se ha generado a través de esos datos que nunca se saben por dónde los han obtenido, pero que muchas veces los bancos tienen responsabilidad, pues entonces sí, tú abres y das datos, pones claves, pines, etcétera. Pero ahora nos dice que no, que esto es un PDF normal de publicidad. Imagínate, nos tenemos que convertir en auténticos peritos. No. Nos decía Jorge, dice... Todos tenemos que ser Gabriel Araujo. Claro, dice, tienes que ver el dominio si el dominio es del banco, si la ortografía es la habitual, si la nomenclatura, si las expresiones y tal, eso, ¿quién lo va a saber? Y las personas mayores que tienen que manejarse de una forma más sencilla, ¿cómo lo van a saber? Entonces es una gran indefensión y por lo tanto yo creo que eso tiene que regularse y los bancos, que son las entidades más fuertes y más poderosas, tienen que establecer unos sistemas que sean absolutamente seguros para los usuarios, de manera que no puedan confundirse de ninguna de las maneras, que salte, igual que cuando el que se le echa el combustible agrícola que es de otro color, algo tiene que haber para que cuando los usuarios, las personas normales y sencillas recibamos este tipo de información, sepamos que estamos hablando de algo fraudulento, no pueden venir a pescar, porque claro, poco a poco se va profundizando más
Fíjate que hablamos no de personas mayores ni jubiladas, sino de empresarios que han sido defraudados, pero bueno, que si habían comprado aquí, que si habían comprado allá, que esto es calderilla, 4.000 euros, pero es que te pueden sacar todo el dinero de la cuenta de los ahorros de toda la vida. Hay algo muchísimo más grave, compañero, porque los pescadores, como dices tú, ciberdelincuentes, que es totalmente diferente al concepto hacker, por ejemplo, ellos roban millones de datos y a lo mejor todos nosotros somos víctimas y ya nos han robado cosas a través de nuestros ordenadores y las tienen depositadas en lo que llaman la dark web y se lo van vendiendo unos a otros y a lo mejor van a utilizarlo dentro de un año o de dos. Es decir, han robado claves, DNIs, número de seguridad social, tal. El Internet negro. Sí, es una especie de tienda que un tienen mundo ellos paralelo, para vender datos. Es un mundo paralelo. Un mundo paralelo. Pero que tiene y un muchísimos consejo datos. que doy yo a la audiencia, porque me lo aplico a mí mismo, aparte de tener programas de control y de rastreadores que mi ordenador me va diciendo, si tú notas en tu ordenador que tienes un consumo de datos respecto a la línea que estás haciendo tú utilizando el ordenador muy elevado, es posible que ya te hayan hackeado algo y no te hayan hecho nada, no te hayan pedido préstamos, no te hayan robado la tarjeta todavía, pero que lo pueden hacer. O en Estados Unidos o en Rusia, que es de donde suelen operar esta gente. Rusia, Estados Unidos, China, Nigeria, es donde están todos estos ciberdelincuentes. Donde hay una impunidad. Que es diferente al hacker, porque el hacker roba información confidencial, incluso trabaja para gobiernos o para la telefónica, para hacer daño a terceros. No, el ciberdelincuente roba datos para cometer delitos, para robar, para obtener préstamos, para estafar. El consejo que doy, que a lo mejor es muy conservador y a lo mejor deja muy sin efecto lo que es el mundo virtual, es que cuando estén cerrados los bancos y no se pueda contrastar, no se cierren operaciones. Por las tardes o por las noches, que esto siempre ocurre así. Cuando tú tienes el banco cerrado y no puedes contrastar, hay que ir al doble contraste, tú tienes que llamar a tu banco, acercarte a tu banco y molestar. Oiga, mire, pasa esto. No, ni se le ocurre a usted, o sí. Hay que contrastar, si no tienes mucha urgencia, ¿vale? Esperamos a mañana por la mañana cuando el banco esté abierto y tú puedas contrastar. Y no por la tarde y por la noche cuando no tienes ningún tipo de apoyo, ni de verificación, ni de contraste, que estás en una situación de indefensión y no sabes si estás comunicando con el banco o con un delincuente. Ahora, los bancos a nivel telefónico, por las experiencias que he tenido yo de ciberdelitos, se lavan mucho las manos. Totalmente. Se lavan las manos así, anda, fastídiate con tu estafa, que te han exigirles, desfalcado de la tarjeta o te han pedido un préstamo. O exigirles a los bancos que tengan un servicio de emergencia, de guardia, 24 horas, para que se puedan contrastar. Y oiga, mire, yo tengo 1000 oficinas, bien puede tener usted 4 o 5 personas. Exactamente, que están 24 horas y que valen para contrastar. Es decir, esto hay que contrastarlo, si no estamos vendidos. De manera que se gasten un poco el dinero. Todas las empresas grandes, Telefónica y las de comunicación, todas tienen sus hackers. Personas vulnerables. Todas. Necesito contrastar y necesito lo que es el doble clic. Me quedo con ese doble contraste y me quedo efectivamente con ese magnífico consejo. Se han dado varios en este programa y me quedo, desde luego, sí. Hombre, vamos a ver, si la cosa es de vida o muerte, pues intenten asegurarse, pero si no, esperan a las 8 de la mañana, no es de vida o muerte. Seguro que les he dejado con la miel en la boca, es que se me había ido el santo al cielo con el tema. Culpa mía. No, que además pero muy bien ahora traído. Vamos con la cabeza. No, y muy interesante además, que a mí se me había ido el santo al cielo con la magia de Jorge Vázquez. Y efectivamente ha sido muy interesante además poder escucharos y además estas aportaciones. Pero lo decía, seguro que se han quedado con la miel en la boca. Buscaban a un individuo por decapitar a un hombre y tirar la cabeza a un container, que es que me parece brutal. Oigan, y lo pillan por robar calcetines, que parece un chiste. Pero oigan, a mí me ha recordado al Capone, que al final lo trincan, permítanme la expresión, por un delito fiscal. Y fíjense ustedes la cantidad de delitos que había cometido. En fin, no sé, a lo mejor la comparación no es muy afortunada, pero yo me he acordado, o sea, por robar calcetines. Pero estas cosas pasan por exceso de confianza. Es un caso, desde luego, inverosímil, porque un señor sobre que pesan dos delitos tan graves, pues se atreve a robar los calcetines. Pero yo siempre tiro de los casos que me pasan a mí. Muchas veces tenemos clientes que, por ejemplo, están investigados por unos hechos muy graves y el exceso de confianza, como caen porque un control rutinario, en los hoteles cuando tienes que dejar tus datos y estos datos se cotejan con la base de datos, y ellos viven tan tranquilos, no se dan cuenta. Pues yo creo que este caso es más bien de lo mismo, que este señor se creía que nadie le investigaba. Pero estaba en busca. Pero a lo mejor él no sabía. Ya, pero hay que decir que, no es decir, es que por los calcetines
entraron y vieron la caja, Claro. o sea, vieron la cabeza que la tenía allí. No, ese era un delito anterior. Él estaba en busca y luego a través de los calcetines y de este delito que entraron, que tal, que cual, dijeron, pero si este es el de la cabeza. O sea, que decir que no se fue a otro país, no se cambiaron las huellas dactilares, en fin, no cambió la identidad, que es algo que previsiblemente y presumiblemente puede hacer una persona que le pueden meter cadena perpetua, pena de muerte, según en el país en el que se encuentren, o 25 o 30 años. O sea, está claro, es una imprudencia temeraria o, como tú has dicho, un exceso de confianza del criminal. Total. De todas maneras, la decapitación, la policía la sabía por denuncias anónimas de gente que lo sabía, incluso tenía de encubridor al dueño de la pensión donde residía. Quiero alertar en otro orden de cosas al tema de las citas por internet, lo digo porque yo no sé si era Badoo o alguna red de contactos de estas características, si me equivoco discúlpenme, pero pudimos asistir al asesinato de una persona. En este caso la policía investiga la agresión sexual en grupo a un hombre tras una cita por internet en Valencia. La policía ha abierto esta investigación por esta presunta agresión sexual. La denuncia fue presentada este lunes, es decir, anteayer, según han confirmado fuentes de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad de Valencia. El relato de la víctima señala que al llegar a la vivienda el anfitrión le ofreció algo de beber, a lo que accedió pidiendo un vaso de agua. Esto me lo creo yo a medias, perdón. Según consta en la denuncia, el hombre detectó un sabor extraño en la bebida, pero no le dio mayor importancia. Poco después comenzó a sentirse aturdido hasta perder la conciencia. Antes de quedar inconsciente, alcanzó a ver cómo otros dos hombres entraban en la habitación, logrando identificar sus rostros. Al despertar, la víctima experimentaba fuertes molestias que le hicieron sospechar que había sido víctima de una agresión sexual múltiple. Acudió de inmediato al Hospital de Valencia, cuyo nombre se mantiene en la reserva para proteger la identidad. En el centro sanitario se activó el protocolo de sumisión química con el fin de determinar si se le administró alguna sustancia para anular su voluntad. Es decir, que entendemos que una persona, creo que un hombre en este caso, pues tuvo una cita por internet con alguien que no conocía. Llegó al piso, ¿qué tomas? ¿Un vaso de agua? Bueno, me extraña, pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Discúlpenme. Y bueno, pues le echaron algo en la bebida y violación, agresión múltiple. Y el hombre no se enteró de nada. Vamos a ver. Si estamos un poquito de precaución no viene mal, ¿eh? No, desde luego. Estamos hablando de una cita por internet de carácter sexual. O sea, que fue al tajo, ¿no? O sea, no habían quedado para jugar al mus. No me parece que fuera imprescindible llevar a cabo una sumisión química y una agresión sexual por la fuerza, cuando a lo mejor había una predisposición. Porque si no va. Claro, porque se supone que era un encuentro con ese fin o con esa posibilidad de fin, no tiene por qué, pero bueno, tiene pinta de ello. Entonces, bueno, vamos a ver, si tú tienes un contacto y quedas con alguien que no conoces a través de internet y quedas en su domicilio, oiga, para jugar al mus, a mí me parece que no es. A lo mejor era para hacer vamos a ver si es que era una aplicación de citas de la comunidad LGTBI. Es donde se claro, se practica sexo. Ha ido allí, lo que pasa es que en vez de uno han sido tres. No sé por qué. No, si no es que en vez de uno sean tres, sino que ha sido con sumisión química y por la fuerza. Por eso tiene sentido. Un acto que podía haber sido relativamente voluntario, que a lo mejor no sé si se ha convertido en una agresión sexual gravísima, porque estamos hablando de de múltiples. De todas formas, también es una cosa extraña que alguien, y estoy hablando del agresor, que tenga este tipo de intenciones o que quiera hacer una violación grupal como esta, cite a alguien en su casa. Me parece que es también es todo rarísimo, extremadamente, en fin, arriesgado. Muy arriesgado. Porque luego le dicen, no, es que le hemos violado aquí 3 y luego no se va a enterar, se va a despertar. Hombre, yo creo que eso deja rastro, deja dolores, se fue al hospital
y luego te Es despiertas, raro ¿no? Y te despiertas. Hombre, claro que te Y despierta, a no ser que esté muerto. ¿Qué ha pasado? Y va a ser peor. No, ¿qué ha pasado? Entonces tú buscas una explicación a la Claro, situación. ¿qué ha pasado? Sobre todo si además tienes... Tiene muchas posibilidades de terminar en el hospital o en la comisaría. Probablemente ese domicilio no sea el domicilio real, porque se ve que lo tenían preparado. Le hicieron la sumisión química y luego entraron los otros dos hombres. O sea, que estaba todo planificado. No sé si sería el domicilio real, pero en cualquier caso él sabe dónde fue. Hombre, claro que sabe. Será, lo van a descubrir. No será difícil tirar del hilo para saber cómo, aunque sea por un Airbnb. Claro, en la sumisión química no se te olvida. Cuando se pasa, pues tú sabes que has ido a la calle Desengaño 14, segundo izquierda. Eso bueno, me lo estoy inventando. No, no te lo estás inventando. Desengaño es una de las calles que están en la parte de atrás de la Gran Vía, en las que tradicionalmente durante muchos años se ejercía la prostitución. Pero mucho, hablo de la calle Ballesta. Y la calle Valverde. Y la calle Valverde, efectivamente. Es decir, que como decían las canciones de Sabino, es decir, no es lo mismo la parte de delante de la Gran Vía que la parte de atrás. Efectivamente. Y no es lo mismo una hora que otra. Pero bueno, la verdad, ha sido enormemente interesante el programa y se nos quedan cosas en el tintero, pero es que yo no me... nada más que quiero decir. De verdad que este tipo de noticias a mí me suena como el que va a robar un banco y se lleva su propio coche. Y a su familia. ¿Verdad? La matrícula. Estoy de acuerdo. Es muy raro este caso. O sea, que nos parece mal, Me llevo a mi familia y vamos en mi coche y vamos a atracar el banco. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que salga bien? Pocas. O sea, que nos parece mal, que una agresión sexual, o sea, nos parece fatal. Pero que es raro, oiga, también. Sí. Decía que no me quiero levantar de esta mesa. Sé que tenemos temas que yo les había prometido y que ustedes habían preparado, pero es que no sé qué ha pasado, pero no hemos hecho una buena distribución del tiempo. Y cargo yo el muerto a todos. La responsabilidad es mía, pero bueno, a veces me pasan estas cosas. Pero yo no me quiero levantar de aquí sin pedir vuestra opinión sobre el famoso libro de Bretón, de El odio, ese monstruo que quemó a sus hijos, yo creo que vivos, pero esto es cosa mía, y que un periodista que a la sazón le escribía discursos a Pedro Sánchez, a mí ya por esto me cae como un tiro, pero bueno, también es cosa mía, pues mediante una relación epistolar por carta, parece ser que este tío, este impresentable, el asesino, el monstruo de los niños, que si hubiera pena de muerte en España no estaríamos en esta polémica, pues resulta que le ha confesado al periodista lo que no confesó a la justicia. Y ahora resulta que una editorial que es Anagrama, pues lo va a publicar. Entonces resulta que aquí se ha montado una gorda, porque naturalmente la madre de los niños, que sí están ejerciendo nuevamente violencia vicaria sobre ella, porque el dolor de ver cómo detalla ese monstruo, cómo mató a sus hijos, es decir, un tío que mata a sus hijos y ahora va a cobrar dinero por contar cómo lo hizo. O sea, de verdad, o sea, esto es un choteo. Aunque no cobre, por supuesto. Pero es que el titular me parece bueno. El juez ayer mismo lo contamos, ha dicho que venga, que adelante, que se publique. Bueno, pues ahora la Fiscalía, noticia reciente, dice que de ninguna de las maneras. Y parece ser, y esto me gusta mucho, que en las librerías están totalmente en contra. Dicen, puede haber gentuza que lo vaya a leer, pero desde luego nosotros no lo vamos a facilitar. Y quiero saber vuestra opinión. Pues mira, yo mi opinión te lo voy a decir. ¿Esto es condicionar la libertad de expresión? No, yo te voy a decir por qué. Efectivamente, el binomio que siempre tenemos los juristas en este tipo de cuestiones y os lo repartís. Es libertad de expresión y de información contra los derechos de las víctimas aquí. No es libertad o sea, no hay ningún tipo de información porque no se aporta nada. Supone un altavoz para un criminal, ¿vale?, que supone la posibilidad y el enaltecimiento de que tenga la oportunidad de contar su vida y su película y volver otra vez, además, a poner el foco. Esto es como el tema del Rey del Cachopo. Es un poco la misma película, es decir, yo que quiero estar en el foco y quiero, además no me creo lo de que espontáneamente reconozca los hechos, sino que él va buscando, porque ya ha cumplido una parte importante de la pena. Cuando se produjeron los hechos no estaba en vigor la prisión permanente revisable. Esto es. Exacto, y por lo tanto tiene el interés específico de conseguir beneficios penitenciarios. Y creo que en estas cuestiones, que es lo esencial de tu pregunta, hay que dar prioridad a las víctimas. Este señor mató a sus hijos para maltratar a su esposa y esto es una forma de post-maltrato. La va a seguir maltratando y además está violando el Estatuto de Protección de la Víctima porque se está acercando a ella de alguna manera. Pero para ti es cercenar en este caso no. ¿Libertad de expresión? No.
No. No aporta nada, el libro no aporta nada. Suscribo las palabras de mis Mónica. compañeros. Estoy absolutamente en contra de que se publique este libro. Y no tiene nada que ver, ¿verdad?, con la libertad de expresión. No es tiene que el nada que pasado ver. lunes aquí tuvimos una cierta polémica, invita además a los telespectadores Y también, además hay que nos encuestas hicieran que llegar más de su 3 punto cuartas de... partes de la gente, que yo lo he escuchado en varios programas de radio, están en contra. Es decir, que no creo que haya un interés periodístico ni social. Que escriba un libro sobre árboles, pero sobre la muerte de sus hijos y cómo lo hizo y por qué lo hizo, que fue por maltratar a su esposa, no puede escribir. Es que un hombre que es un monstruo, que insisto, que si hubiera pena de muerte en España no estaríamos hablando de esto. Totalmente. Miren, díganme que tengo yo muy mal carácter, que lo tengo, la verdad es que lo tengo. Pero no estaríamos hablando de esto. A ese tío no le podemos dar voz. Y de verdad, Anagrama, que se lo haga mirar, ¿eh? De verdad, que se lo haga mirar. En fin, vamos a ver en qué termina todo este asunto. Antes de despedirnos, permítanme que les hable de Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmacias mundonatural.es. Qué programa más potente, gracias a los invitados que hoy nos han acompañado. Alberto Martín, muchísimas gracias. Gracias a ti, María José, y al resto de los invitados. Mónica Marchesca, muchísimas gracias, querida. Muchísimas y gracias. Alberto Fernández Palacios, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Espero que ustedes hayan disfrutado tanto como yo de esta hora y media. Mañana les recuerdo la situación de los funcionarios de prisiones en las cárceles españolas, recordando a aquella mujer que perdió la vida porque los inútiles de la administración la metieron realmente en un camino sin salida, con un individuo que había matado a una mujer a navajazos, pero estaba haciendo un cursito de cocina en una prisión española, porque las prisiones en España son Disney, y no se le ocurre más que a esta panda de inútiles dejar a una funcionaria, Nuria, dando un curso de cocina a un tipo que está condenado por matar a navajazos a una mujer. ¿Y qué hizo? Pues con los cuchillos de cocina, pues naturalmente la asesinó. Es decir, lo que cualquier persona con 2 dedos de frente se le habría ocurrido. En fin, esto para ir haciendo boca. Mañana les cuento esto y muchos más asuntos en nuestro especial sobre los funcionarios y las prisiones en España. Buenas noches a todos.